La gente que sigue a Jesús, fíjense, la gente que sigue a Jesús. Nuestro lema es andando con Cristo o siguiendo a Jesús. ¿Cómo podemos nosotros seguir a Jesús en este año? Vamos a analizar 3 cosas sencillas de lo que nos dice el evangelista Lucas, que inspirado por el Espíritu de Dios nos da esta enseñanza. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Lucas 9:57 en adelante. Yendo ellos, uno les dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ustedes ya leyeron lo demás. Necesitamos leer el contexto para ubicarnos en este pasaje. El Señor Jesucristo ya era uno de sus últimos viajes a Jerusalén. Era necesario que pasara por Samaria también. Fue a Samaria. Samaria era lo que dividía Galilea y Judea, que es muy, muy importante. Fíjense ustedes, Samaria. Ahí va con sus discípulos. Ahí fue donde primero envió a Pedro, a Juan y a Pedro para que prepararan el lugar donde iban a pasar la noche, se hospedaran o comieran. El Señor Jesucristo fue muy previsor de todo, nada dejó al ahí se va. Los envió a Samaria y regresaron los discípulos diciendo: no, pues a la aldea que entramos, mira, ni nos ayudaron, ni nos recibieron, nos corrieron. No, mejor no vayas allí a ese lugar. Y entonces esa gente que seguía a Cristo, por eso dice, y yendo en el camino, esa gente que seguía a Cristo, surge un espontáneo, viendo la actitud de los samaritanos. Los samaritanos no estaban dispuestos a seguir a Cristo, pero saben, también viendo la actitud de sus discípulos, porque Juan y su hermano Jacobo, porque Pedro y Andrés son hermanos, Jacobo y Juan son hermanos. Entonces, Juan y Jacobo, disgustados por lo que los samaritanos les habían hecho, le dijeron a Jesucristo: ¿sabes qué? Haz que descienda fuego del cielo, como en los tiempos de Elías, y destruye toda esa gente. Y Cristo le dijo: no saben ustedes lo que piden. Yo no vine a perder las almas, vine a salvarlas. Y ahí es cuando Cristo les pone el nombre a ellos, desde que los llamó, ¿verdad?, a Juan y a Jacobo. Dice que les dio un nombre o un apellido. Les llamó Boanerges, que quiere decir, a ver, iglesia que conoce la Biblia, hijos del trueno, por su carácter, para que vean que Juan no era tan amoroso. Pero las personas que seguimos a Cristo cambian nuestra vida. Y la vida de Juan cambió. Ahora lo conocemos como el apóstol del amor. Como el apóstol del amor. Pero cuando empezó a seguir a Cristo no era tan amoroso como muchos de nosotros, ¿verdad? Porque Juan fue con Cristo y le dijo: ¿sabes qué? Esta gente ignorante, esta gente que no son judíos, esta gente que se han mezclado con todo el mundo, ¡hay que destruirlos! Y Cristo le dijo: no, yo no vine a destruir a nadie, yo vine a salvarlos. Nosotros debemos ocupar el lugar que nos corresponde para adentrarnos en el tema, que es muy interesante. Fíjense ustedes. Jesucristo está ubicando a estas 3 personas. A uno los llamó y otros se propusieron. Y los quiere ubicar como nos quiere ubicar a nosotros. Seguir a Cristo es ocupar el lugar que Él quiere.
A mí me pasaba muy comúnmente cuando viajaba antiguamente, hoy ya viajo muy poco, porque ya no, ni tengo el ánimo ni las fuerzas y me canso, a viajar muchas horas. Pero a veces llegaba un camión, me subía, me sentaba y de repente llegaba alguien y me decía, Señor, este es mi lugar. Y como no veía los numeritos que tenían ahí, yo siempre he tenido problema con mis ojos. Entonces, caray, le digo, a ver, déjeme buscar mi boleto. No, mire, si aquí traigo el mío, este es mi número, así es que se levanta, por favor, y busque el suyo. Me daba pena, me sentía incómodo por no estar ocupando mi lugar. Así también sucede en la vida cristiana, hermanos. Dios nos llamó a ocupar nuestro lugar. Fíjense, es bien importante esto. Dios nos llamó para ocupar un lugar en su cuerpo, en su iglesia, a todos nosotros. Y nos da estas hermosas enseñanzas. Introduciéndome, hermanos, en esto, ¿verdad? Hay gentes en las iglesias a veces que no encuentran su lugar, mis amados hermanos, y cuando no encontramos nuestro lugar, nos volvemos improductivos. Y muchas veces no solamente improductivos, sino hasta nos volvemos también, hermanos, conflictivos, porque queremos ocupar el lugar que no nos corresponde. Entonces, seguir a Cristo, hay tres cosas muy importantes que voy a abreviar y quiero comunicárselas a ustedes. Hermanos, Cristo es el que primeramente nos llama. Cristo es el que nos llama. Yo quiero que ustedes estén bien seguros que Cristo les llamó a salvación, que Cristo les llamó a vida eterna, que Cristo les llamó para perdonar nuestros pecados. Pero ese es el llamamiento de Cristo a salvación, que es lo más hermoso y lo más sublime, ¿verdad? Cuando Él nos llama para ser salvos. Él nos ha llamado a salvación. Es el primer llamado que nos hace a nosotros para tener un encuentro con Cristo y posteriormente para seguir al Señor Jesucristo. Cristo había amado a sus discípulos, Cristo había amado a sus apóstoles, y de esto debían de estar bien seguros. Hoy en día, ante las crisis que enfrentamos en el mundo, usted debe estar bien seguro de su salvación. Cuando hay luchas y pruebas y algunos hermanos insisten, yo trato de llevarlos a la Biblia para que estén bien seguros de que ellos son salvos, están en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no está segura. Hay mucha gente que acude a las iglesias sin tener un encuentro con Cristo. Hay mucha gente, hermanos, hoy convencida, pero no convertida en el poder del Espíritu Santo de Dios. Debemos estar bien seguros. Miren, en esta semana hubo un funeral, yo lo atendí a unos hermanos que me pidieron que lo hiciera, unos hermanos que les amamos mucho en Cristo, que mientras vivieron aquí en León fueron muy hospedadores, fueron hermanos cristianos, simplemente para no poner ningún calificativo muy grande. Entonces me llaman, están en Saltillo, pastor, no, mira, murió nuestra hija, ¿nos quiere ayudar con su funeral? Sí, claro que sí, hermano, yo les ayudo. Hermano, pues mire, estamos lejos, encárguese de su funeral, ¿no? Pero a lo que quiero llegar, hermanos, es que dentro del funeral, al predicar la palabra del Señor, les predicaba sobre la seguridad de la salvación. Y hubo 2, 3 gentes que ya siendo cristianas se acercan conmigo y me dice, Señor, ¿por qué usted habla con esa seguridad? ¿Cómo sabe usted que no? Le digo, ¿qué no es usted cristiano? Sí, yo asisto a una iglesia. No le estoy preguntando si asiste a una iglesia. Le estoy preguntando si usted ha tenido un encuentro salvador con Cristo Jesús. Y se quedaron así. No, pero es que nos gusta cómo usted habla. No, señor, le estoy preguntando, señora, porque fueron 2, 3 parejas, si usted ha tenido, dice, es que nos gusta esa seguridad. Pues así debía hablarla usted si tiene un encuentro con Cristo Jesús. Debemos hablar con esa seguridad, con esa confianza de que yo sé en quién he creído. Y usted repite mucho Efesios 2:8. Porque por gracia somos salvos, y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras.
Y luego Juan 3, 17 y 18 en su evangelio nos dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces vienen los apóstoles y nos dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿eres qué? ¡Salvo! Amén. Una persona que sigue a Cristo debe tener la seguridad de que es salvo. Si no, lo vamos a seguir por otras razones, cuestiones, y tarde que temprano, como alguno de estos espontáneos, nos vamos a ir en pos de otras cosas. Primero, la seguridad de nuestra salvación. Y esta iglesia, ustedes, familia de Dios, deben estar seguros. ¿Por qué? Porque el que nos dijo es verdad. La verdad no es un pensamiento, no es una filosofía, no es cuestión de grupo. La verdad es una persona, la verdad es Cristo, y el que tiene a Cristo en su corazón tiene la salvación y la verdad. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad. Entonces la verdad es una persona. Cuando yo digo que tengo la verdad es porque le estamos diciendo que tenemos a Cristo. No somos absolutos. El absoluto es Dios. El absoluto es Cristo. Pero nosotros hablamos palabra absoluta, que es Cristo Jesús. Yo soy la verdad. Y el que tiene a Cristo tiene la verdad. Y no hay confusiones ni indecisiones. Soy salvo por la gracia de Dios. Para seguir a Cristo necesitamos, primeramente, mis amados hermanos, porque nuestro lema este año es andando, siguiendo a Cristo Jesús. Y yo quiero que ustedes sepan cómo podemos seguir a Cristo Jesús. Es el que es llamado para salvación, para seguirle. Entonces, vamos hermanos, fíjense ustedes. Primeramente, hay un llamado general. Y es Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Yo los haré descansar. Eso es para todos, sin distinción de razas, colores. Ese es un llamamiento general. Pero hay otro tipo de llamamientos personales. Señor, me llamaste a salvación, pero ahora me quieres llamar a algo personal. Me quieres ocupar en algo. Y aquí es donde vamos a entrar en detalle, así brevemente. Préstenme su atención, por favor. Fíjense, ahora el Señor está particularizando, tomando en cuenta y en forma individual la vida de usted y la mía. En este pasaje de Lucas 9:57, yendo en el camino, alguien le acompañaba y le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Oye, yo si la gente me hiciera esto, yo le diría: órale, vente, vámonos para acá. Y parece que el texto eso dijera. Pero ¿sabe que no es eso? Piensen. Yo siempre les invito a pensar, hermanos. Sí hay que adorar a Dios con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, con la emoción. Pero también hay que usar. Porque mi fe no es ciega. Mi fe es una fe razonada en Dios. Sé quién es mi Dios. Usted debe saber quién es su Dios. Debe saber quién es su Salvador. Debe pensar en ello. Y por eso la palabra de Dios, debemos conocerla de esta manera. Fíjense que yendo por el camino, y en vista de que los samaritanos lo habían rechazado, pues surgió un espontáneo. Pero el Señor no quiere espontáneos. Señor, yo te seguiré por donde quiera que vayas. ¿Por qué Cristo no le dijo: sí, vente? ¿Qué le respondió Cristo? A ver, ¿qué le respondió? A ver si usted está conmigo en el texto. Y le dijo Jesús, ok, ¿qué le dijo? Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que el fariseo le pidió? Que él no tenía donde
Entonces, ¿qué estaba pidiendo el hombre? ¡Wow! Piénsenlo. ¿Por qué quería seguir este hombre a Cristo? Para que Cristo le haya respondido de esa manera. ¡Eso! ¿Ahora sabes eso? ¿Y lo sabías? ¿Por qué sigue usted a Cristo? Dios sabe. Miren, mis amados hermanos, Señor, te seguiré. Cristo contesta, ya sé por qué me quieres seguir, no tengo nada que darte. ¿El Señor sabe por qué le seguimos? ¿Sí o no? Sí. Sí sabe. No lo podemos engañar. Acuérdense, Dios, no os engañéis, Dios no puede ser. Él conoce. ¿Conocía el corazón de este hombre? ¿Conocía el pensamiento de este hombre? Y conforme a su pensamiento y corazón, Cristo le respondió. Cristo le respondió. Mis amados hermanos, te seguiré a donde quiera que vayas. Muy emocionalmente le dice, yo quiero también ser parte de tu grupo, de tu iglesia. Aquí puedo encontrar honores, vivir una vida fácil. Pero el Señor le dijo, yo conozco tu corazón, yo conozco lo que quieres. Y te puedo decir, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, mas yo no tengo dónde recostar mi cabeza. En el Evangelio de Juan encontramos este relato y dice que desde aquel momento muchos ya no le siguieron. ¿Qué buscaba este hombre al decirle, yo te seguiré? Fíjense. Seguir a Jesús no es ir en pos de nuestros propios intereses. Esa iglesia debe seguir a Jesús, pero no buscando nuestros propios intereses, sino lo que es de Dios. Y cualquier persona que quiera seguir a Cristo, quiere decirle que busque lo que es de Dios. Y Cristo nos lo dijo, busca primero el reino de Dios, el reino de los cielos, y su justicia, y todas las demás cosas. Entonces, no quiere decir que nos va a abandonar, nos va a dejar, se va a olvidar. No. Prioridades. Busca primero el reino de Dios, ¿verdad? Bueno, mucha gente piensa que, ¿qué me van a dar en la iglesia? ¿Por qué vamos a ciertas iglesias? Porque buscamos ciertos intereses, ¿verdad? A mí mucha gente me ha dicho, oiga Señor, y si yo voy a su iglesia, ¿qué me van a dar? Y le digo, pues a lo mejor es al revés, le vamos a pedir. El Señor pide de nosotros. Antiguamente la gente decía que muchos de nosotros los cristianos acudíamos a seguir a Cristo y pertenecíamos a una iglesia porque nos daban. Dice, oye, ¿y ahí qué dan? ¿O qué te dieron para que estés ahí? ¿No les pasó a veces a ustedes? Oye, ¿qué te dieron? Yo creo que tenemos esa experiencia. Esa fue la actitud de este primer hombre, ¿verdad? Que es interesante que nosotros la conozcamos, y por eso la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque luego a veces en la iglesia también nosotros, es que ya me voy de esta iglesia porque no me atienden, no me ayudan, ¿verdad? Este hombre en nuestro pasaje pensó, ¿qué me puedes dar, Señor? Señor, yo te seguiré. Cristo contesta, no tengo nada que
darte. ¿Por eso me quieres seguir? Analicen bien el pasaje y verán. Señor, te seguiré. Cristo contesta, no tengo nada que darte. Seguir a Jesús indica un llamamiento personal, donde el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese. No venga en pos de otras cosas, tome su cruz y sígame. Pero no es la cruz que nos colgamos en el cuello, o a veces en la manita, todo. No, pues esas cruces no hay ningún problema. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hay que crucificarnos ahí, para que Dios sea el primero en nuestras vidas. Bueno, segundo, la gente que sigue a Jesús son llamados y transformados. Si esta iglesia quiere seguir a Cristo Jesús, es porque hemos sido llamados por Él. Y ese llamamiento va a implicar una transformación. No tenemos por qué seguir siendo los mismos. ¿Están de acuerdo conmigo? Implica una transformación de nuestra vida. Uno por uno fuimos transformados por el Señor. Si alguno no ha tenido un encuentro personal con Cristo, como San Pablo, quizá no tan maravillosa la transformación, tal vez en otras circunstancias, pero Cristo es el que lo llamó y lo transformó. Cristo es el que nos llama, y cuando Cristo nos llama, ¿verdad? Dijimos, hasta este momento yo vivía sin Dios, pero oí la voz del Señor que me dijo, ¿quieres ser salvo? Yo lo acepté, y desde ese momento soy un seguidor de Jesucristo. Mateo 9:9, Mateo o Leví, sígueme. Y Leví dejó el banco de los tributos públicos y le siguió. Y su vida fue transformada, y de tal manera que los demás cobradores de impuestos decían, oye, ¿qué te va a dar? ¿O por qué lo sigues? Si acá te iba mejor. Pero vieron la transformación de Mateo. La vida de Mateo, Leví, fue transformada al seguir a Cristo Jesús. Pero mira, me gusta mucho cuando el Señor Jesucristo llamó también a los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes fueron los hijos de Zebedeo? Dice la Biblia. ¿Quiénes fueron los hijos de Juan y quién? Y Jacobo. Dice que remendaban las redes en la barca juntamente con su padre. Pasó el Señor Jesucristo y les dijo, síganme. Y en ese instante dice que dejaron la barca, las redes y a su padre. ¡Wow! ¿Y sus vidas fueron? Transformadas. Ya no serán pescadores de estos animalitos. Ahora van a pescar otros animales. No se crean. Ahora van a pescar hombres. Van a pescar hombres. Fueron transformadas sus vidas, hermanos. Y esto es lo más hermoso, maravilloso, ¿verdad? Que el Señor transforma nuestras vidas. Soy un seguidor de Jesucristo. Tanto Jacobo como Juan, hermanos, remendando sus redes, dejaron todo. Y los puso en un lugar. Ustedes van a ser pescador de hombres. Cuando nos llama, hermanos, hay una transformación en nosotros, como dice Ezequiel 36:26. Abran su Biblia, en el Antiguo Testamento. A ver, abran su Biblia. Porque les voy a hacer una sencilla pregunta. Y usted ha leído mucho este pasaje. Ya vamos a terminar, no se me canse. Tengo media hora, me faltan 10 minutos, terminamos. Ezequiel 36, 26. Léalo, por favor. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? Eso. La nación de Israel necesitaba una transformación.
de sacudirse sus males, su idolatría, sus monos, sus dioses, sus costumbres malas, y necesitaba ser transformado. Y Dios les dice: yo tengo el poder para transformarlos, pero va a ser una transformación que comience primero dentro, no fuera. Muchos cristianos quieren transformarse afuera, es por dentro, mis amados hermanos, y se expresa exteriormente. Muchos queremos aprender a cómo vivir la vida cristiana. Deje que el Señor le ponga un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Dónde? ¿Dónde está el corazón? Dentro. ¿Dónde está el espíritu? Dentro. Ahí comienza la transformación. Y Dios deseaba que Israel fuera transformado. Dios desea que tú seas transformado, que yo sea transformado. Que no aprendas solamente costumbres o prácticas de algunos cristianos, no, que haya una verdadera transformación en mi vida. Y no la va a ver si no comienza en el interior. Y pondré ese espíritu. Fíjense. Esto es importante. Hay muchos cristianos que imitan y aprendan a vivir la vida cristiana de otros, pero les cuesta mucho trabajo, hermano. Pero cuando el Señor hace la obra, entonces hay ese cambio en nuestras vidas, como lo hubo en Pedro y Juan. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas de veras? Y cuando Pedro reconoció que necesitaba esta transformación: Señor, tú lo sabes, ok, vas a ser transformado y vas ahora a pastorear a mis ovejas. ¿Por qué no se las había encargado antes? ¿Verdad? Porque mi hermano Pedrito, apóstol, era como uno de estos que están aquí, ¿verdad? De estas personas. Dice: el primero, seguir al Señor no es buscar la vida fácil. Segundo, no es que no es una persona, no tiene una fe vacilante. Antes de que Pedro sufriera esta transformación, su fe era muy vacilante. Díganme si no. ¿Cómo podía el Señor usar a alguien así? Cuando Pedro fue transformado completamente, el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, hay algo importante. ¿Qué es esa transformación? Cuando Dios hace este cambio interior, cambia nuestra manera de hablar, porque hablamos, y dice Cristo que nuestra boca habla lo que hay dentro de nuestro. Entonces necesitamos un nuevo ¿qué? Para que seamos transformados, y cambia nuestra manera de hablar. ¿Cuántos de ustedes siguen hablando como en su vida pasada? Yo conozco a unos hermanos: a ver tú, ven hijo de tal por cual. No, tranquilito. No. ¿Verdad? Y me decía un hermano esta semana: ay, pastor, perdóneme, se me salió un sapo. Le dije: no, un sapo, haber sido un... Bueno, transformación, hermanos. Cuando hay una verdadera transformación, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestros tratos, nuestras acciones, ¿verdad? Esa transformación impacta a mi hogar, mi familia, mi matrimonio, mi colonia, mi escuela, mi trabajo, porque hemos sido transformados por el poder de nuestro Dios. Pablo lo resumía en breves palabras: de modo que si alguno está en Cristo, ahí está la transformación. Me habla de eso. Es una persona transformada. Vamos a seguir a Cristo porque somos gentes transformadas. Y por último, la gente que sigue a Jesús no solo es llamada y transformada, sino también es capacitada.
El Señor llamó a sus discípulos y los capacitó. Los capacitó. Qué interesante, nos dice la palabra de la gente que sigue a Jesús, ocupa el lugar que Dios tiene para ustedes. Aquí hay un lugar, Cristo nos llamó y nos dio dones para edificación toda la iglesia. ¿Sabe que usted tiene un don y un lugar donde Cristo le quiere poner en su iglesia? Ahí tenemos que servirle. No solamente los llamó, transformó, sino los capacitó. Y cuando no sucede esto, también, hermanos, nos volvemos conflictivos porque queremos estar en lugares que no nos corresponden. Vamos a capacitarnos para servir al Señor. Vamos a aprender para servir al Señor. Que es lo maravilloso, aprender de la palabra de nuestro Dios. Y no solamente eso, mis amados hermanos, para ocupar el lugar que Cristo quiere en la iglesia. Si el Señor nos preguntara, ¿me amas?, ¿qué le diríamos? Señor, sí, pero eso, por eso estamos aquí. Pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que ser diferentes por diferentes razones. Dios quiere en primer lugar, el primer lugar en nuestras vidas. Y esto requiere obediencia. Sígueme, Señor, deja que primero entierre a mi padre. Y fíjese que no es porque el padre se le hubiera muerto. Entre los judíos era muy común que el primogénito pues estuviera en casa hasta que se muriera el papá. Pero usted le está diciendo, bueno, sí, Señor, voy a seguirte, pero deja que primero tan y se murió el pobre viejito, Señor, qué sé yo. ¿Verdad? No es que estuviera muriendo. Dice, no, pues es que es mi deber. ¿Verdad? Y usted que decía cuando de su papá, bueno, pues ya todos los que entramos en año a veces nos brinca la canica también. A mí también se me brinca, no crean que no. ¿Verdad? Porque, ¿cuántos años tenemos ya? Pues ya desde el siglo pasado, imagínese usted. Ya desde el siglo pasado, del 42, 43, nomás súmele, ya no le digo cuántos. ¿Verdad? Pero yo puedo decirle a Jacob, si él leyera la Biblia, mira, en nuestra mente, no se nos va. ¿Cómo quisiera? Yo aprecio a tu papá porque somos buenos amigos. Eso me cayó el arete. Pero me oyen. ¿Verdad? Somos buenos amigos, nos conocemos, hemos platicado algunas cosas. Y lo aprecio, como aprecio al hijo, al fin cuactemos todos. ¿Verdad? Si él leyera la Biblia, su mente, el Espíritu Santo de Dios, la haría lúcida. Pero la soledad, y no la exterior, está de adentro, está acabando con él. Dios no se equivocó cuando dice, no es bueno que estén solos. Dice Bernardo Márquez, pues búsqueme a alguien. No, tampoco se refiere de eso. Tampoco se refiere a eso, ¿verdad? No. Es a estar sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. ¿Terminamos? ¿Concluimos? Por favor, hermanos, siguiendo con nuestro tema, porque ya me pasé los 10 minutos. No es el yo quiero servirte, sino el que el Señor nos llame. Primero, ¿verdad? Seguir al Señor. Si esta iglesia va a seguir al Señor, no es buscar la vida fácil. Dos, si esta iglesia vamos a seguir al Señor, nadie debemos tener una fe vacilante. Y tercero, si esta iglesia vamos a seguir al Señor, el Señor no quiere gente indecisa, sino gente consagrada. A Él. ¿Está usted indeciso? ¿Todavía? Póngase en las manos de Dios. Pongámonos para que este año su vida sea transformada.
y vengan bendiciones de Dios. Y ocupemos el lugar que Dios quiere. Hace falta ocupar ese lugar donde Dios nos pone como cabeza. Dios nos ha puesto como cabeza en nuestro matrimonio, ¿eh? Y no es porque seamos machistas. El otro estaba viendo yo eso del machismo. No, Cristo ni Dios son machistas, aunque la gente enemiga de Dios dice, no, eso la Biblia es puro machismo. Oh, qué lejos están de conocer la verdad. Pero en un matrimonio, ¿quién es la cabeza? Según Dios. Ya las hermanas no quieren responder, ¿verdad? Muy bien, el varón. Pero cuando el matrimonio no tiene cabeza, ¿qué pasa con el matrimonio? Una empresa sin jefe, sin cabeza, ¿qué le pasa a la empresa? Dios quiere que ocupemos nuestro lugar. Esta iglesia tiene cabeza. ¿Quién es el pastor? No. ¿Quién es? Cristo Jesús. Todos los demás somos siervos de Jesucristo, ocupando cada uno nuestro lugar. Pero todos somos siervos. Queremos ser una iglesia que siga a Cristo, hermanos. No vamos a seguir al hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. No quiere decir que no nos tengamos confianza. Quiere decir que no pongamos nuestra confianza eterna en un hombre, sino solamente en Cristo. Quiero que hoy salgamos de este lugar seguros de nuestro encuentro con Cristo, de nuestra transformación con Cristo. Que Cristo está transformando nuestra vida, todavía no termina. Estamos en ese proceso. Seamos pacientes. Él está haciendo esta obra. Y por último, ser personas comprometidas. No tengamos una fe vacilante. Ya, establezcase firmemente en Cristo Jesús. Y haremos grandes proezas y se harán señales, milagros y maravillas por el poder de Dios. Y el Señor nos levantará. Sí, hermano. Los hermanos a veces, pastor, ore por mi salud, y oro por ellos. Créanme, lo que nuestra iglesia tiene un sistema de oración hermoso, ¿verdad? Y ahí estamos. Pero yo a veces les digo, hermano, quiero, sí, hermano, ore por mi salud. Y le digo, ¿y para qué quieres salud, hermano? ¿Para qué quieres salud? ¿Para irme con la banda a levantar polvo? ¿Para qué quieres salud? Y esa es mi pregunta, ¿no? Que los hago reflexionar. Sí, hermano, vamos a orar a Dios por su salud. ¿Para qué la quiere? Dígaselo a Dios. Y Dios nos dará abundantemente, más de lo que pedimos. Dígale, Señor, dame mi salud porque quiero seguirte. Dejemos de ser indecisos en nuestra fe. He decidido seguir, que esa sea su decisión hoy. Y lo mismo invitamos a todas las personas que nos ven o que nos oyen, que sigan a Cristo y que pongan su fe en Cristo Jesús. Y Dios tiene un lugar especial para ellos desde aquí y por la eternidad. Porque Cristo dijo, voy pues a prepararles un lugar. Pero no para los indecisos, no para los temerosos, no para los que se acobardan, sino para los que seguimos valientemente a Cristo Jesús. Hoy invito a mis hermanos a que sigamos a Cristo día con día, y también invito a las personas allá afuera que nos ven o nos oyen después en el programa, que se atrevan a tomar un paso firme de creer, aceptar y seguir a Cristo Jesús. Incline su rostro, por favor. Padre Dios, hoy nos has enseñado tu palabra, cosas hermosas, sencillas, pero poderosas.
Primero, nos hablas que seguirte a ti puede ser de momento un tramo difícil. Pero si Cristo va con nosotros, ¿a qué temer? Si Cristo está con nosotros, y por eso me prometió y nos prometió diciendo, he aquí yo estoy contigo, porque no vas a ir solo, porque no vas a poder tú solo, pero yo voy a estar contigo. Eso es seguir a Cristo Jesús. Seguir a Cristo Jesús es permitir que Él transforme mi vida cada día para dar testimonio, porque para que la gente vea que hay un nuevo corazón y hay un nuevo espíritu dentro de nosotros. El mundo necesita ver cristianos transformados, cristianos poderosos, cristianos firmes en su fe. Y así, Señor, queremos ser esta iglesia. No queremos ser cristianos indecisos, vacilantes. No, queremos estar seguros de decir, como decía Pablo, yo sé en quién he creído, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. Padre Dios, manifiesta tu gracia, tu poder en todos mis hermanos. Así como dice tu palabra, la hago mía para compartirla con ellos. Cuando decías a Moisés y a Aarón, así bendeciréis a mi pueblo diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga sobre ti sus ojos y derrame su misericordia en tu vida, en tu familia, en tu hogar, y llene tu vida y tu corazón de paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.